Hola, mi nombre es Carmenza González, vivo acá en el barrio Buenavista, segundo sector se llama este barrio. Este barrio fue construido en 1982. Nosotros venimos desde el barrio Policarpa. Aquí llegaron más o menos al principio, primero llegaron 20 familias. Cuando nosotros llegamos aquí, nosotros hicimos unas casas de paroy pequeñas que nos las transportábamos de lado a lado. Hoy estaban aquí en este sector, otro día estaban en otro sector, otro día las cambiamos y así fue la Central Nacional Provivienda que fue mandando más comunidad aquí al sector. Nosotros, como ustedes ven y observan, esto no existía, este pavimento no existía, todo era en material, en tierra, era en tierra. En esos tiempos llovía mucho, llegamos en una época que llovía mucho y eso era terrible. Nuestros niños, la piel se les secaba, Nosotros aquí para tener agua teníamos que ir y cogerla desde el sector de abajo, En un comienzo, como no teníamos servicios, nosotros teníamos que lavar nuestra ropa, nosotros la metíamos en bultos y nos íbamos para, en ese entonces se llamaba el American Pie. Hoy íbamos al lado del cementerio donde hay unos riachuelos, ahí nosotros lavábamos nuestra ropa. También utilizábamos el centro comunitario de Servitá, que en ese entonces habían lavaderos también. Íbamos a lavar y allá nos bañábamos, llevábamos los niños, cada 8 días nos bañábamos casi, porque no podíamos ir todos los días por lo que teníamos que caminar. No había transporte, el único transporte que habían eran las volquetas, porque en ese entonces habían calderas arriba donde sacaban los materiales. Entonces nosotros teníamos que montarnos en esas volquetas cuando nos hacían el favor, y cuando no nos hacía el favor a veces nos tocaba pagar un burro. También había gente que tenía un burro y les pagábamos porque nos llevaran en el agua en tarros grandes, en galones. Entonces ese tiempo fue muy sacrificio, gracias a Dios, porque teníamos edad y éramos jóvenes. Nosotros acá llegamos de 16 años, de 17 años, de 20 años, y mucha gente desplazada éramos víctimas de la violencia. Acá venía gente de Medellín, venía gente del Meta, venía gente del Tolima, Boyacá, mucha gente de todos los sectores del país llegaron acá, pero en especial mucha gente de muy bajos recursos, que no tenían para dónde irse. Como les digo, nosotros para ir a que nos arrendaran, era un problema que nos arrendaran con los niños. Nos preguntaban si teníamos niños, cuántos niños teníamos, y así mismo nos cobraban. Era muy difícil en ese entonces conseguir vivienda. Gracias a la Central Nacional Provivienda y gracias al barrio Policarpa, que ellos fueron los que nos motivaron a nosotros también tener nuestra vivienda. Y aquí nosotros llegamos como un barrio de invasión, nos tomamos los terrenos. Esto es un barrio que nos tomamos los terrenos, pero gracias a la organización Central Nacional Provivienda que nos ubicó aquí en todo lo que ustedes ven. Bueno, yo me acuerdo que cuando la Central Nacional Provivienda me adjudicó mi terreno, me dijo, usted va a tener aquí su vivienda. Eso también tengo que recordarlo, que nosotros llegábamos acá por sorteo. Era un sorteo, ¿sí? Pero metían en una era los que tomábamos las clases, los que íbamos a las reuniones. ¿Sí? Y entonces allá nos metían y los que salían eran los que veníamos para acá, para los sectores, para los diferentes barrios, porque no solamente fue acá en Buenavista. Se iban para Nuevo Chile, se iban para el Quindío, se iban para Pablo Neruda, para Giracazo, que hay un Giracazo acá espectacular. Ahí, entonces nosotros llegamos acá, que el día que me acuerdo que yo llegué acá fue, o sea, emocionante para mí saber que en un terreno, en una esquina, iba a ser mi casa, mi familia, iba a conformar mi familia ahí. Fue de verdad maravilloso, porque ahí sentí que iba a tener mi vivienda. Y esa la amé, la amo, todavía mi casa la amo, yo amo en mi barrio, amo todo lo que yo hago acá en el barrio, lo amo todo y le doy muchas gracias, soy muy agradecida
con la Central Nacional Provivienda, porque acá conformamos nuestras familias. Al barrio Policarpa, yo vivía en ese entonces en el barrio La Estrada, con mi esposo y con mi niña. Yo vivía en el barrio La Estrada cuando yo llegué. Y entonces, para yo llegar acá fue porque mi esposo tenía un amigo abajo en el Lijacá. Y entonces él una vez nos invitó a almorzar, ¿sí? Él nos invitó a almorzar y entonces nos vinimos. Entonces él nos contó, dijo, uy, nosotros vimos la loma y nosotros nos pareció bonita la loma. Dijimos, ay, tan bonito que ve esa loma allá arriba. Y entonces el amigo de mi esposo le dijo, uy, amigo, imagínese que están diciendo, hay murmures de que hay una organización de que se quieren tomar ese terreno. ¿Y cómo? Entonces dijo, no, pues dicen que hay los domingos unas reuniones en un sector que era allá al lado del castillo, en donde hay un parqueadero, ahí eran las reuniones. Entonces le preguntamos que qué día, entonces los domingos. Entonces dijimos nosotros con él, venimos el otro domingo. Y nos vinimos el otro domingo, hicimos como un camping. Sí, yo hice una ollita con arroz, carne y papa salada, y con mi niña y con él. Y dijimos, una sábana y la pusimos y nos vinimos. Pues sí, señor, ese día había reunión y llegó la gente ahí y resulta que venía un compañero de allá de la Central Nacional Provivienda a contarnos que las personas que necesitaran vivienda se acercaran al barrio Policarpa, donde tenían las oficinas la Central Nacional Provivienda. Y que si queríamos el lote y estábamos decididos a que nuestra vivienda fuera aquí, que ellos estaban en la capacidad de colaborarnos y de apoyarnos, ¿sí? Entonces nosotros nos fuimos, en ese entonces yo me fui para allá y averigüé cómo era el curso, qué había que hacer. Allá entonces me recibieron los compañeros, yo les conté quién eran, yo les dije, mi nombre es Carmenza González, yo vengo del Tolima. Vivimos acá en Bogotá, pero yo quiero tener mi vivienda. Le dije, yo quiero tener mi vivienda. Y me dijeron, si usted está dispuesta a hacer el trabajo que acá se orienta, con mucho gusto va a tener su vivienda. Entonces yo les dije, no hay problema, ¿qué hay que hacer? Entonces resulta que ellos, los cursos los hacíamos entre semana, o los sábados o los domingos, como uno quisiera. Después de las 5 de la tarde, monotón, en Provivienda, tomaba el curso después de las 5 de la tarde, eran 2 horas, uno se quedaba ahí, le contaban qué era la organización, después decían qué barrios iban a llegar ellos, qué barrios habían comprado, porque ellos compraron barrios también, compraron terrenos. Entonces, cuando nos nombraron este lado, yo les dije, yo sí, me quiero ir para allá. Entonces sí, pues había gente que decía, pero ay, Dios mío, pero allá cómo vamos a llegar, o sea, gente preocupada porque no se sabía cómo era que íbamos a llegar. Había gente que pensaba que eso era legal, ¿sí? Que era legal y llegaban y eso, y cuando nos veía la policía por estos lados, llegaba aquí la policía y nosotros arriba, a no dejar subir la policía, desde abajo hacia arriba. Una que le tiraba piedra era yo, el de la loma, yo les tiraba piedras allá y no los dejaba subir, no los dejamos subir. Y para saber que después de un tiempo me tocó a mí ir a buscar a la policía. Y entonces, cuando yo llegué allá y me dijeron, luego usted no era la que nos tiraba piedra. Les dije, pero sí, pero ya como cambiaron las cosas, ya ahora los necesito, porque se nos están saliendo de las manos el problema social allá en el barrio. Entonces necesitamos que ahora sí nos apoyen, y como ya estamos en el barrio, ya no nos pueden sacar. Sí, porque ya teníamos como unos 10 años. Ya estábamos acá bien organizados, ¿sí? Acá para que la gente llegó con esa felicidad y todos éramos unidos. Si había una reunión salíamos corriendo. Vigilancia. Teníamos en la noche, había que hacer vigilancia, teníamos comisiones. Por eso les digo que desde allá del barrio Policarpa nos organizaron muy bien. Teníamos la comisión de salud, la comisión de trabajo, la comisión de vigilancia, la comisión de solidaridad. Si se enfermaba alguien, estábamos pendientes, buscábamos la enfermera que supiera algo, las ayudábamos, éramos muy unidos en ese entonces. Realmente era una felicidad. Realmente es muy difícil tener una vivienda digna, porque los gobiernos la ponen difícil. Ellos le ponen mucha burocracia, se le llama, burocracia se les dice. ¿Por qué las ponen mucha burocracia? Tienen que tener un ahorro.
tienen que tener caja de compensación, tienen que tener, o sea, tener un trabajo donde tenga todas sus garantías. Y acá es muy difícil porque la mayoría del pueblo ahora, todo el mundo trabaja informal. Y cuando un informal va a pedir vivienda, lo primero que le dice, bueno, ¿usted de dónde va a sacar la plata para pagar su vivienda? Es lo primero que le preguntan. El gobierno tiene que garantizar que le paguen su vivienda, ¿sí? Muy pocos proyectos y son limitados. En el tiempo que estuvo un señor que se llamaba Lleras, creo, Germán Lleras, él propuso una vivienda de 1000 viviendas, pero realmente eso era poquito a nivel nacional. Era poquito y ahora la vivienda no es digna. ¿Por qué les digo que la vivienda no es digna? Primero son cajones, ya no son casas, son cajones de 49 metros cuadrados. Una piecita, una cocina, un baño y un espacio. Esa es la vivienda digna para una familia. Por eso nos estamos quedando sin juventud. Ya estamos quedándonos sin juventud, porque antes uno que decía, ay, yo quiero tener 3 hijos, 4 hijos, pero uno cómo va a tener 3 o 4 hijos, ¿a dónde los va a meter? Entonces no se puede, ¿sí? No tenemos vivienda digna. Ojalá Dios quiera que en el futuro nos miren a las poblaciones de que tengamos ese derecho a tener una vivienda digna y en especial para los niños. Hay que tener en cuenta que los niños son nuestro futuro, en nuestra sociedad.